Biblia nos da un consejo muy sabio para aprender a ser pacientes, no desesperarnos y entender que Dios tiene un tiempo para cada ocasión. En Eclesiastés capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, tú lo puedes leer allí en casa. La Biblia enseña, todo tiene su tiempo. Solo con esa pequeña frase logramos encerrar y entender la importancia de ser pacientes, saber esperar sin perder la calma, aún más cuando confiamos en el Señor y le hemos entregado todas nuestras necesidades, cuando hemos presentado delante de Él todas nuestras peticiones. Lo primero que Dios va a exigir de parte de nosotros es confianza, paciencia y saber esperar. Saber que Él se toma su tiempo y su momento para hacer todas las cosas. Es más, Él es el dueño del tiempo. Hace poco estuvimos hablando de Abraham y Sara y cómo Dios visitó sus vidas con una palabra diciéndoles que iban a tener un hijo. La promesa del Señor no llegó en el tiempo en el que ellos consideraron que la promesa se podía cumplir. Y es que Dios supera todas nuestras expectativas. Quizás es allí cuando nos descontrolamos muchas veces porque nos sentimos incapaces de hacer algo y pensar que por hacer Dios va a respaldar o Dios va a traer la contestación a nuestra oración. Nos hemos acostumbrado a tener el control de la vida y a tener el control de las cosas, y cómo nos sentimos cuando algo se nos sale de control. Nos descontrolamos también, ¿verdad? Nos sentimos impotentes y nos cuesta confiar. Porque cuando hablamos de confiar en el Señor, nuestra confianza está determinada por lo que sé hacer o porque considero que lo que tengo en el banco o tengo en mis bolsillos o lo que estoy produciendo será lo que Dios puede utilizar para contestarme. Nos cuesta creer que cuando no podemos hacer nada, Dios se va a encargar absolutamente de todo. Te pongo este ejemplo. Cuando pedimos o cuando pides a Dios, por ejemplo, necesitas una casa. Y comienzas a orar a Dios por esa casa. Te aseguro que la casa que pides al momento de tu oración está determinada por el sueldo que recibes y por la capacidad que te da el banco de pago. Es decir, oras al Señor y pides una determinada casa porque ya hiciste cuenta en tu mente que el sueldo que tienes te puede ayudar o con ese sueldo puedes pagar mensualmente. O sea que lo único que estás pidiendo a Dios es que te salga la casa, pero de lo demás te encargas tú. Ahora, ¿por qué no pedimos una casa que exceda, que sea necesaria? Escúchame bien, porque hay que tener una buena motivación. Que sea necesaria, pero que esté fuera de lo que mi economía logre comprar. Nos cuesta pedirlo de esa manera porque nos falta confianza, o nuestra confianza quizás está dividida. Confío en Dios, pero también confío en lo que recibo de este lado. Nos cuesta creer que si no tenemos nada en las manos, Dios puede hacer algo. Y eso nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta creer, nos cuesta esperar. Siempre nos acostumbramos a pensar de que, y fue lo que nos enseñaron, tienes que hacer algo para merecer esta u otra cosa. De niño o de niños, creo que no solo me pasó a mí, ¿verdad? De niños nos decían al momento de estudiar, si ganas el año, entonces vas a recibir una grande recompensa. Si haces esto bien, entonces te voy a dar esto o te voy a dar aquello. Si te portas bien, vas a recibir algo bueno. Si te portas mal, entonces no lo vas a recibir. Ahora,
En parte eso nos ayudaba a portarnos bien, pero crecimos considerando de que se requiere de nuestro esfuerzo para poder alcanzar cosas que anhelamos. Y cuando venimos a Dios, lo primero que fallamos es pensar que a lo que llamamos nosotros buenas acciones, esas buenas acciones nos van a hacer merecedor del perdón y del amor de Dios. Pero estamos totalmente equivocados. Porque hay algo que se llama gracia, y esa gracia nos habla de que no hay nada que hubiésemos podido hacer para ser perdonados o ser amados por Dios. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos pudo justificar delante de Dios, aceptar ese sacrificio y recibir a Cristo en nuestro corazón. Nos hace justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la justicia que Cristo vivió en la cruz. Así nos acostumbramos en la vida a que queremos tener el control de las cosas, volviendo al tema del tiempo, y nos impacientamos. Cuando Dios da una promesa, lo primero que hacemos es pensar qué tengo que hacer para que esa promesa se cumpla. O cuando Dios quiere hacer algo que no va de acuerdo a lo que nosotros imaginamos o queremos, terminamos luchando con el Señor. Quizás Dios está cerrando aquella puerta que tú consideraste que era la gran puerta para tu vida. Y el Señor, que conoce mucho más, la está cerrando hace rato con el fin de llevarte a la puerta correcta. Pero tú estás enfocado en que esa es y metes la mano, metes el pie para que Dios no la cierre. Y comienzas a luchar con Dios. Estás orando para que Dios te guíe. Estás orando para que el Señor te dirija. Estás orando para que Dios te muestre su voluntad. Pero todavía sigues con la terquedad de negarte a que Dios te dé un sí o a que Dios te dé un no. Es decir, oras al Señor y le das ideas cómo quieres que llegue la respuesta, y Dios nunca va a operar de esa manera. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara, ya estaban viejitos, estaban avanzados en edad. Algunos, quizás al recibir esa promesa ya viejos, ni siquiera lo hubiesen recibido, se hubiesen echado a reír o hubiesen dicho: va, no juegues conmigo. Bueno, en parte fue la reacción, porque Abraham en un tiempo se echó a reír y Sara en otro tiempo también se echó a reír. Sin embargo, Dios había determinado hacerlo. No porque las leyes de la naturaleza indicaran de que ya no se podía, Dios iba a dejar de hacerlo. Es más, Dios no se dio a prisa porque los años de Abraham y Sara se estaban acortando y ya estaban un poco viejos. Mis amados amigos, tenemos que entender que Dios es soberano, todopoderoso y sobrenatural. Y que las leyes físicas no tienen peso alguno sobre las leyes de Dios. Con una palabra el Señor creó los cielos y la tierra. Así que aún lo que está muerto, lo que está acabado, lo que está envejecido, lo que está dañado, lo que está totalmente perdido, con una palabra de Dios puede ser restaurado, vuelto a la vida, puede ser sanado, puede ser levantado por el Señor. Y a lo largo de la Biblia nos hemos dado cuenta que así es. A los 99, Abraham dejó embarazada a Sara, una mujer de 90 años. A los 100 años, Abraham estaba abrazando al hijo de la promesa. A los 91, Sara estaba abrazando a su hijo. ¿Qué hay imposible entonces para Dios? Ahora, ¿les tocó un largo tiempo de espera? ¿Más de 15 años de espera? Claro que sí. Porque cuando Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir,
y va a multiplicar tu descendencia. Abraham podía tener unos 75 años más o menos. Y luego cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice, al año que viene vas a tener el hijo, Abraham ya estaba casi en los 100. Muchos años de espera. En esos años de espera, la impaciencia puede visitarnos. Ahora, no quiere decir que la respuesta que tú estás esperando de parte de Dios para tu matrimonio, para tu familia, o el negocio, la empresa, etcétera, no sé, por lo que estás pidiendo hoy, se va a durar 15 o 20 años. Pero esto me hace pensar, ¿y qué si así dura? ¿Qué si el Señor decide esperar un poco más? ¿Qué vas a pensar? ¿Que Dios se olvidó? ¿Que Dios no lo va a hacer? ¿Que fue simplemente una mentira? David dijo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que hoy vengo con esta corta reflexión hasta tu vida, para que analicemos un poco cuál es la actitud frente a estos tiempos y si realmente estamos siendo pacientes y hemos entendido que Dios está tomando su tiempo y estamos aprendiendo a esperar constantemente, estamos siendo provocados constantemente. También Dios está obrando en nosotros y la Biblia dice que la prueba de la fe produce paciencia. La paciencia, mi amado amigo, esperar en el Señor solo se da completamente cuando nos hemos rendido a Él y Él es el que dirige nuestros pasos. Muchas veces podemos tener situaciones que se presenten a la mitad del camino y traten de obstaculizar el paso. Pero cuando confías en el Señor y confías en sus promesas, Él hará que todo obre para bien, todo. Porque entiendes que hay un propósito, porque amas al Señor y has confiado en Él. Lo que sí puedo decirte, no puedo decirte en qué tiempo Dios hará las cosas. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su temporada, tiene su hora. Él lo tiene definido. No desesperes. Entiende que el tiempo de Dios es perfecto, más de lo que nosotros podemos pensar. Y que aunque te estén sucediendo cosas que no entiendas, no critiques, no te quejes, guarda silencio y refúgiate en el Señor. Porque entre otras cosas Él conoce que muchas veces nos sentimos débiles. Pero es allí donde su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es allí donde su Espíritu Santo va a venir y te va a fortalecer y te va a afianzar para que permanezcas firme y saber que aunque estés a los 100 años de vida, como Abraham, que aunque la ciencia haya dicho que no, que aunque las leyes naturales indiquen que no hay esperanza, recuerda que Él es sobrenatural. Y que si Él lo dijo, créelo que Él lo hará. No te desesperes pensando cómo va a suceder. La fe no se trata de buscar explicación. Se trata de disfrutar y deleitarnos en su presencia, para que entonces esas peticiones del corazón sean contestadas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Meditar en ella, Señor, nos fortalece la fe. Meditar en tus palabras nos dan vida. Y al meditar en ella, en cada promesa que tú nos das, podemos entender lo que tú le dijiste a Josué. Meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en tu palabra, Señor, nos devuelve la confianza y nos hace estar tranquilos, aún frente a los momentos de mayor adversidad, sabiendo que tú peleas por nosotros, que tú te encargas de todas las cosas
y que separados de ti nada podemos hacer. Hoy oro por cada persona que se siente impaciente frente a las circunstancias, porque quizás lo que ven sus ojos es complicado. Hoy oro a ti y te pido, dales paz, dales tranquilidad, enséñales a confiar para esperar tu voluntad y tu propósito en ellos. Que puedan aprender a deleitarse en ti y entonces disfrutar de lo que tú ya estás obrando, de lo que tú ya estás haciendo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Solo quiero recordarte que Dios siempre llega justo a tiempo. Bendiciones.